Bueno, ¿cómo anda mi gente de redes sociales, de YouTube? Buenas a mi comunidad. Me vine acá a la naturaleza para hablar de un tema que es en este video sobre mi experiencia espiritual en Salinas Grandes. La idea es que quiero hacer una introducción previa a toda la información que van a ver. Me interesa que la puedan eh, analizar con detenimiento, al detalle. Y me traje acá un machete, justamente, para tocar unos puntos. Son 3 puntos primero. Primero, que si sos alguien religioso, yo sé que tenés tus creencias espirituales o tus lineamientos para manejarte en la vida, pero simplemente lo que te vengo a traer no es para atacar, ni tampoco para que cambies tu manera de ver el mundo, sino para que simplemente por curiosidad, si te interesa complementar o ver nuevos paradigmas o nuevos conceptos, sobre todo como espirituales o de cómo se maneja el mundo, nada, te sirva para aplicarlo en tu vida, nada más, ¿sí? Así que por favor no tires el hate, simplemente siempre la positiva. Si vas a comentar, comenta con algo que complemente o que ayude o que corrija, nada más, ¿bien? Lo segundo es que lo que vas a ver y escuchar es un mix de conceptos y paradigmas que vengo yo absorbiendo en los últimos años sobre cómo uno puede atraer o concretar sueños o metas a través de lo energético, a través de la mente, a través de la invocación. No estoy hablando de magia, sino invocación desde un sentido de que uno pide al universo y se le conceden ciertas cosas, tal vez no de manera tan directa y no tal como lo pedimos, pero sucede. Hay una relación entre el universo, una comunicación entre el universo o Dios, o como quieras llamarlo, o lo que sea Dios para vos, porque Dios no es solo una cosa, es muchas cosas. Entonces ya con esto te estás dando una idea hacia dónde está yendo el video. Entonces, bueno, nada, es un rejunte de varias cosas que ahora yo te las voy a fundamentar. Te lo explico. Uno es un científico que se llama Jacobo Greenberg, es un mexicano neurocientífico, psicólogo y filosófico que desarrolló la teoría sintérgica. Ahora, yo esto no lo voy a detallar en profundidad, pero sí te invito a que lo investigues. Lo segundo es el Kybalión, es un libro que habla de leyes sobre las leyes herméticas, herméticos de cerrado. Era un libro que en su momento, bueno, conocimientos que no se permitían en el pasado, hablamos de la Edad Media, Renacimiento y mucho antes también, no se permitía eh, aprender. Eran artes prohibidas. Esto se le llama alquimia mental. Y vamos a las bases, yo en mi caso, de que lo pienso yo como que somos la conciencia de Dios. Creo que esa frase se ha escuchado muchas veces. Y al ser parte de la conciencia de Dios, hay una divinidad también en eso. Somos seres divinos. A mi punto de verlo, podemos lograr ciertas frecuencias poderosas, pero todo depende de la conciencia de cada uno y de lo cuánto lo trabajes. Bueno, y yendo al tercer punto, todo esto lo voy a hablar desde mi experiencia, ¿sí? Entonces, por lo que no hablo no es la absoluta verdad de nada, es mi experiencia, hablo por mí. Esto lo que te voy a hablar es para que vos complementes tu visión acerca del mundo y cómo se maneja y cómo fluye, ¿sí? Entonces, lo que vas a ver, ya cerrando estos 3 puntos, son varios conceptos como concepción chamánica. Vas a ver al principio porque también tiene que ver con lo que vamos a ver que es la cosmovisión andina. Entonces hay una concepción chamánica que hablaba Greenberg sobre que antes los chamanes tenían cierto poder al saber utilizar la magia interna del ser humano. Esto era antes cuando estábamos conectados a otra información y a otro ritmo de vida. Hoy en día en las ciudades no estamos conectados con esta información, se ha perdido, no, nos hemos desarraigado de todo esto. Me parece muy interesante que antes los pueblos, al menos indígenas, locales, andinos, lograban hacer llover, controlar la siembra a través de la lluvia. Cuando había sequías se invocaban, había una concepción colectiva de que si nos reuníamos todos y
invocábamos lluvia, íbamos a poder lograrlo. Entonces empezamos a hablar de cosas que no estoy hablando de falopa, estoy hablando de cosas que antes había rituales, se hacían sacrificios, bueno, había toda una conexión mucho más profunda con el universo, con lo que eran los dioses, bueno, y hoy en día ya no, ¿bien? Concepciones como, bueno, la concepción chamánica está relacionada a la cosmovisión andina, lo va a hablar Greenberg. Después lo que es la chacana como símbolo andino, lo que representa, va a estar desarrollándose. Lo que es Dios, qué es Dios para nosotros y qué es Dios para la cosmovisión andina, la conciencia de Dios, el universo mental, que el universo es mental, y es algo tal vez complejo de entender, pero hay una inteligencia o hay algo que hace que esto funcione de algún modo. ¿Y qué es eso que hace que funcione? Es Dios, o sea, o aquello que ha creado todo esto, de dónde venimos. Y bueno, hay como una conciencia que ahí nosotros podemos también aprovecharla, manipularla, entenderla, usarla a nuestro favor, ¿bien? Siempre para cosas buenas. Se ha encarado todo esto también desde la metafísica. Hoy en día, modernamente, le decimos metafísica a, qué sé yo, leyes como ley de causa y efecto, ley de atracción, ley de vibración. Bueno, se entremezcla también con otras materias, pero creo que es lo más moderno y lo más tangible que tenemos hoy en día para hablar, que es la metafísica, que es la meta-mente y física, lo físico, lo terrenal y las acciones físicas del universo y de la realidad, cómo nosotros a través de la mente podemos controlar o afectar nuestro entorno, y ahí entra mucho la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, que habla de que hay una latiz. La latiz es como una malla que compone a todo el universo, y hay diferentes frecuencias donde nosotros podemos interactuar con esta malla. Es como Matrix también, tiene que ver mucho cómo nosotros entendemos nuestra realidad, que eso se puede modificar, podemos llegar a otras frecuencias, y en base a eso podemos alterar a nuestro piacere, por así decirlo, y crear una realidad, nuestra realidad, ¿bien? Después te estoy haciendo todo un resumen de los conceptos que se va a ver en el video a través de esta experiencia que se hizo en Jujuy. Bueno, se habla de llegar a Dios desde el corazón, que creo que es lo más natural, o como tener esa conexión con el universo, con Dios, tener esa charla espiritual, tener esa conexión, que hoy en día mucha gente tal vez no la tiene. Somos magos, somos capaces de crear nuestra realidad, somos divinos, si lo creemos realmente somos divinos. Habló también, hay un concepto que no se habla mucho, que son los inorgánicos, que eso por ahí lo desarrollo en otro momento, pero bueno, nos hablaba Javier, nuestro guía espiritual, de que los inorgánicos son como la codicia, la gula. Lo inorgánico habla desde un concepto de estas cosas que nos pasan como pecados capitales o adicciones o malos hábitos que nos van consumiendo hasta matarnos. Es un punto interesante que no está en el video, que no lo llegué a filmar, pero bueno, está bueno. El paradigma económico, como uno no tiene por qué estar tan pendiente de la economía, cuando en realidad, si vos sos capaz de crear tu realidad, te vas a ir desprendiendo de estas cuestiones externas. Cómo no dejarnos llevar por las crisis y no estar tan meramente accionando o reaccionando a las crisis, sino yo controlo mi realidad, por lo cual no me importa que haya crisis, voy a tomar acción en esto y bueno, ser como protagonistas. Entonces, bueno, adaptarse a las crisis hasta cuándo, cómo activar y desactivar enfermedades, así como uno activa el cáncer a través de la emoción, también se puede desactivarlo en un trabajo muy profundo interno. Pero bueno, nada, ahí te cierro un poco todo este mix de cosas. Lo que te hablo es que vamos a estar apoyándonos en la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Investigaste científico, por favor, neurocientífico. El Kybalión como libro, el Kybalión lo compré. No lo llegué a leer todo, pero he agarrado muchos conceptos del libro hasta ahora. Y un mix de teorías de la metafísica y de lo espiritual que vengo agarrando yo. Y no estábamos hablando ni de Jesús, ni de Buda. Estamos hablando meramente desde lo que es Dios o el universo. Bien, para cerrar, te voy a dar un contexto de esta experiencia. Lo hice con un grupo de amigos, viajeros que conocí. Saludos para Seba, de Loma de Zamora, zona sur, me parece Loma de Zamora, Buenos Aires. Saludos para Benjamin de Francia. Saludos para Nigel de Estados Unidos. Y saludos para Javi, que fue nuestro líder espiritual.
Esto fue en Jujuy, Salinas Grandes, una hermosa experiencia que viví, de las mejores en todo el viaje que hice durante 3 meses entre Argentina y Bolivia. Y fue lo más espiritual que he podido conectar, y fuimos a ver lo que es el amanecer, a darle la bienvenida al sol. Y de esa experiencia, con el conocimiento y la bienvenida al sol, hemos podido conectarnos más con el Tanta Inti, que bueno, también nos hemos desconectado mucho de lo que es la madre naturaleza, que es la Pachamama, Inti, que es el sol, y bueno, esto que forma parte de la cosmovisión andina. Es muy interesante, los invito a que se queden y lo vean. Varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Ni escribí nada, mira, la tengo todavía. Arriba. Oh. ¿Listo? No. Sí, estamos. Perfecto. Bueno, como le decía, sí puedes ir grabando. Después de Salinas, algunos tramos que vamos a hacer para que llegar a Salinas, ¿ven? Una charla de espiritualidad, una introducción, porque ahí hay que trabajar salida del sol, ¿ve? Hay que conectarse fuertemente, profundamente con la luz, ¿no? Entonces yo tengo que darle una introducción, ¿viste? Bueno, pero antes de eso vamos a comenzar con la presentación. Mi nombre es Javier Mamaní, tengo 42 años. Yo soy de Tilcara, vivo. Ahora vamos a hablar sobre cosmovisión andina, pero preséntense ustedes brevemente, dónde vienen, a qué se dedican, cuántos años tienen. Eso va a ser para conocernos un poquito entre el grupo, ¿no? Buenísimo. No sé si tú introduces. Arranco por mí, si quieren. Bueno, para darles contexto, en esta instancia, que era el principio de la excursión yendo a Salinas, estaba todo muy tranquilo, muy buena vibra, nos presentamos y ahora van a escuchar unos conceptos que ya son importantes y que voy a ir segmentándolos. Este símbolo, miren chicos, todos pueden ver el símbolo. Sí, lo vemos. 4 puntas, un círculo al medio, ¿sí? Después de este círculo está dividido mitad negro, mitad blanco, el yin y el yang para los chinos, ¿no? Y vamos a desglosar este símbolo. Bueno. ¿Cómo se llama, perdón? Chacana. Chacana. Chacana o toque en quechua, ¿visto? Toque en quechua. Claro, toque quiere decir puente, el pontícipe, el puente entre este mundo y el mundo espiritual, el mundo energético, el mundo material, el puente, ¿no? El que une, el que junta, el que amalgama todo. Eso quiere decir chacana, toque, puente, ¿no? De ahí viene la palabra del pontícipe. Ese círculo solo, el círculo, representa para nuestra cultura la nada, el vacío, la oscuridad, el principio de todas las cosas. Dice que antes no había nada acá. Todo lo que nosotros ahora estamos viendo y sintiendo es una distorsión de la nada se distorsiona, la nada se divide, la unidad, visto que es al principio uno solo, se divide. Hubo un divorcio, una separación, una fragmentación y se divide a la mitad. Al dividirse a la mitad, y gracias a esa división... Sí, o sea, básicamente Grimberg decía que la realidad perceptual, es decir, la realidad que nosotros percibimos, es producto de una interacción de un campo neuronal, que en otras palabras es tu actividad cerebral, que distorsiona la latiz, que la latiz es como una malla que envuelve todo el universo, que contiene la información de todo lo existente. En términos de programación es como si fuera un código de programación y que tu cerebro ejecuta el... Supongamos que el que está a mi lado mío sea Dios. Y supongamos que acá en medio de la ruta ande caminando un perro, ¿visto? Vivo. Entonces dice que yo puedo ir, frotar a Dios y después decir que ese perro que anda por ahí vivo se muera y se muere, ¿sí? Pero después me arrepiento y voy y froto a Dios de nuevo y le digo que el perro vuelva a la vida y el perro vuelve a la vida. Eso sería Dios para nuestra cultura. Dios es netamente energía, ¿visto? Y esta energía no le interesa mucho interpretar lo que está bien, lo que está mal, porque tan solo es energía.
dice que nosotros somos la conciencia de Dios, la conciencia divina, nosotros los humanos, y eso tiene bastante razón y lógica. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos la conciencia de la energía, ¿ve? Nosotros todos los días estamos utilizando a Dios, a la energía. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando y para poder hablar necesito utilizar a Dios, a la energía, ¿viste? Cuando lleguemos a Salina y vamos a caminar un poco ahí, cuando caminamos sigo utilizando a Dios, a la energía, ¿viste? Cuando yo creo pensamiento estoy utilizando a Dios, a la energía, digamos. Todo minuto, cada instante nosotros estamos utilizando la divinidad, el poder, la energía. Igual freestyle para empaparme de rimas, imaginación esquiva, la ilusión se arriba, nuestro sol deriva, el Kibalión dejó su carta hermética bajo este árbol que vio caer la fruta esférica mientras le hablo a sus raíces enraizadas al cordón del afluente universal que sangra letras detrás del trasplante mágico. Aquí no hay carencia, solo hay abundancia hacia cuánticos pálpitos de conciencia. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Ahora intento sin pausa pausar el tiempo que se va en el aire, aunque nadie sienta lo que siento. Porque esto es mucho más profundo, es mucho más grande, digamos. No puedes llegar a través de tan solo lo intelectual, ¿viste? Puedes leerte 10.000 libros, pero igual no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Inclusive Dios dice que trasciende lo intelectual y lo emocional más, ¿eh? ¿Qué hay más allá de lo intelectual y lo emocional? A ver, ¿qué hay más allá de eso? A ver. ¿Es una pregunta? Claro, o es un interrogante, ¿eh? La inconsciencia. Claro. ¿Qué hay más allá de lo intelectual? Por eso los chamanes, los sabios, decían, ¿cómo te puedo explicar? Algo que trasciende tu intelecto y tu mundo emocional, a ver qué hay más allá. Y entonces utilizaban parábolas. ¿Sabes para qué utilizaban parábolas? Para que tú entiendas un poquito más, ¿ve? El concepto de la gran divinidad, imagínate, ¿no? Entonces esto es mucho más profundo, digamos, el entender la gran conciencia, mucho más complejo, digamos, mucho. Hoy le están estudiando desde la física cuántica, un poco más lo están intentando entender todo esto. ¿Y la metafísica? Y la metafísica y todo esto, ¿viste? Entonces, para que veamos que mucha gente en el pasado quiso llegar a Dios a través del intelecto y empezaron a perseguir a la gente que intentaba llegar a Dios desde el corazón, desde lo emocional, desde el sentimiento. Y la gente que intenta llegar a Dios desde el corazón está más cerca, pero igual le falta todavía, pero está más cerca. Bueno, chicos, entonces ese es el tema es que Dios es la creadora y la creación a la vez, ¿viste? Magia. Porque lo que decís es que nosotros somos capaces de crear nuestra realidad como magos, Claro. con esta conciencia que tenemos. Exacto. Y que ni el dólar, ni Milei, ni Cristina, ni el sistema que hemos creado como sociedad nos termina de definir como para decir, bueno, es por acá. O sea, somos nosotros capaces de definir qué camino. Exacto. Nosotros tenemos que hacernos responsables, hacernos cargo de qué voy a hacer con la vida, ¿viste? Porque somos dioses y tomar decisiones sobre qué queremos hacer en la tierra. Crear mi realidad propia. Y esa es la magia que vos decís. Esa es la magia. Y entonces yo tengo que ser mago para crear la realidad propia. Tengo que tener poder, tengo que yo manipular el entorno, yo manipular la realidad. No es que la realidad me manipule a mí. Yo tengo que manipular el viento. Yo tengo que manipular la lluvia. Yo tengo que manipular a la energía, a conveniencia y antojo para crear lo que yo quiero crear, ¿eh? Pero para eso tenemos que ser dioses. Entonces, como
como le decía a mi maestro, él no depende del dólar, no depende de Milei, de los políticos, no depende de la pandemia. En plena pandemia el tipo andaba caminando en las calles, ¿viste? Y un día dijo, voy a dejar entrar el bicho ese nefasto del coronavirus, y dejó entrar su cuerpo, estaba con diarrea, fiebre, y después dijo, de acá a 2 días lo voy a expulsar, y después de 2 días lo expulsó, lo botó, lo sacó y ya está. ¿Y por qué lo sacó al bicho? Porque tiene magia, porque es Dios, ¿viste? Entonces este es el nuevo paradigma, chicos, que tenemos que nosotros empezar a practicar. Ya basta de seguir ideas idólatras, basta de seguir políticos, basta de seguir el paradigma económico. No nos funcionó hasta el día de hoy todo eso. No hemos resuelto casi ninguno de los problemas que venimos acarreando hace miles de años atrás. Entonces acá la solución es esto. La solución es empezar a nosotros, empoderarnos. Por ejemplo, mi maestro, él levanta, hace sus rezos, su invocación, y le viene, cae gente y sus clientes, y se vienen, se hacen curar con él y tiene plata. Tiene plata. Entonces, en las culturas antiguas, la gente, inclusive ahora, la gente puede hacer llover. Porque ellos viven de la siembra en las montañas. Si ellos no pueden hacer llover, si no son magos, si no son dioses allá, se mueren de hambre. Viene la sequía, viene el efecto de la niña, el niño, y vos tenés que adaptarte, y si no sabes manipular la sequía, este año no tienes cosecha, no tienes papa, haba, maíz, y te mueres. Pero nosotros somos dioses, ¿cómo vamos a morirnos de hambre, po? Supuestamente la gran conciencia creó todo esto, y nosotros tenemos ese gen divino dentro de nosotros, pues. Entonces, ¿cómo no voy a poder hacer llover mínimamente? Tendría que hacer eso, y se puede hacer eso. Si no hacemos eso, puede ser difícil, chicos, vivir, porque el humano viene, tiene que adaptarse a las crisis, tiene que adaptarse a la pandemia, tiene que adaptarse a la sequía, tiene que adaptarse al granizo, a la tormenta, y es una vida durísima. Entonces basta de vivir así, decir, no, yo ocupo mi rol, mi lugar, yo soy un co-creador, soy un mago, y empiezo a crear realidades propias. Entonces los pueblos ancestrales llegaron a ese estado, eran magos. Y cuando eran magos, ellos desactivaban cualquier enfermedad. Yo soy un dios. Como Dios puedo crearme una propia enfermedad y desactivarme a mi antojo, a mi gusto, digamos. Cuando llegas a ese estado no hay enfermedad, ¿verdad? Por eso las culturas acá, no había hospitales. Había un curandero, un chamán. Claro, todos eran chamanes, todo era mago, ¿viste? Entonces no había hospitales porque tú manejabas tu realidad, ¿viste? Entonces no había enfermos, porque tú eras un dios. ¿Cómo un dios va a vivir enfermo? A ver, ¿cómo? Ah, pues si no, no eres dios. O no te crees Dios. O no te crees Dios, o no asumes ese rol, no sé, algo nos falla, ¿viste? No sentís la magia, no sentís la divinidad que tenés como humano. Claro, no lo has desarrollado, no lo has empoderado, hay una falla ahí. Y no había robo. ¿Por qué no había robo? Porque yo era mago y hacía llover y sembraba unas cuantas papas y manejaba la lluvia y llovía todos los días y crecía esa papa gigante y no necesitaba robar a nadie. Porque si tú eres un dios puedes crear eso. No andas robando. Ahora uno roba porque Se deja alimentar por ese bicho. se deja alimentar por el bicho y no despierta su poder, ¿verdad? No tiene poder el humano. No puede manipular la energía, no puede atraer la plata, no puede atraer la pareja, no puede atraer nada. Pero para ser mago, chicos, hay que empezar a trabajar la palabra, la luz, varias cositas hay que hacer. No es tan solo así nomás, ¿viste? Hay que hacer pasos, primero, segundo, tercero, cuarto paso. Pero hay que hacer eso porque si no, ¿hasta cuándo vamos a vivir esclavos, no?
de los paradigmas de la ciencia. Perdón. O el iPhone. No. In the night, feel very bad. I need light. Yeah.